Dios te bendiga. Es un privilegio, una bendición poder llegar a la mente y el corazón de las personas a través de este medio. Definitivamente Dios es bueno, nos ha permitido el día de hoy y quiero compartir, expresar un poquito lo que sería la enseñanza o sería la reflexión. Hace días atrás he querido compartir algunos temas preciosos aquí en este medio. Y pues agradezco tu tiempo, tu eh, paciencia para poder ir poco a poco aprendiendo. Eres bienvenido y a la misma vez somos libres de pensar, es decir, somos libres de tener nuestra propia opinión al respecto y nuestra propia decisión. Definitivamente creo que hay cosas muy hermosas en la palabra que no hemos descubierto y es bonito y es precioso y es especial que podamos acercarnos a ella. Eh, por supuesto, siempre enfocaré y enfatizaré a un sistema de aprendizaje organizado, un poco más dedicado a la escritura, eh, es decir, verso por verso, si se puede, eh, capítulo por capítulo, que sería lo primordial, lo maravilloso. Sin embargo, hoy traigo un tema, una reflexión temática, es decir, una serie de 10 temas que nos irán ayudando poco a poco a ir aprendiendo un poco más acerca de esto. Entonces, es importante que pues tomes tu tiempo y podamos reflexionar en las Sagradas Escrituras para entender un poco el contexto que vamos a estar hablando. Es importante pues hablar un poco acerca de lo que ha vivido la nación, de lo que ha vivido el pueblo de Dios y cómo, cómo ha ido experimentando en este caso los milagros y las situaciones que Dios ha obrado a través de sus patriarcas, a través de los profetas y eso. Entonces es importante que pongamos atención y que igual vuelvo y repito, alguna situación, una manera de pensar diferente, igual no es problema, podemos pensar diferente todos, no hay ningún problema, siempre y cuando pues pensemos en base a lo que está escrito, en base a lo que tenemos como luz, que es la palabra de Dios. Mi tema en esta oportunidad son los 10 mandamientos. Eh, Definitivamente creo que en la mayoría de veces fallamos en recordarlos, fallamos en memorizarlos, fallamos en practicarlos. Y eso es algo muy importante. Vamos a ir poco a poco viendo y quisiera leer un texto bíblico con ustedes o quisiera leer un texto bíblico contigo que está en Éxodo capítulo 20 y lo leo y luego vamos a ir poco a poco reflexionando si es que logramos eh, terminar una reflexión necesariamente de alguno hoy. Es simplemente quiero introducir un poco esto. Dice eh, Éxodo 20, dice la escritura: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Tengamos en cuenta algo, que la nación estaba esclavizada por 430 años en la nación de Egipto. Esto es bien importante porque de aquí parte el Señor. Una de las frases que inicia el texto es que Él es el Señor, el Dios de la nación. Y entra con esto, les da una referencia
Y esto es importante porque solo puede haber obediencia a mandamientos y a preceptos y a decretos de un ser poderoso o de un ser divino cuando ha tenido una relación con nosotros. Es decir, yo no puedo obedecer o comprender a un ser poderoso si no lo conozco, si no he visto su actuar, si no he palpado su testimonio o si no he palpado una experiencia con él. El pueblo de Dios tiene esta referencia que le dicen: yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, el Dios todopoderoso. Y bueno, está de más, pero igual lo menciono. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto con prodigios, milagros maravillosos, con poder y gloria. Sacó a esta nación de la esclavitud. Entonces, una reverencia que ellos tienen es que Dios es poderoso. Una reverencia que ellos tienen es que vieron la gloria de Dios, vieron el mar abierto, vieron a Moisés siendo usado a través de Dios con todos los milagros que sucedieron para convencer, o si se puede decir de esta manera, o mejor dicho, para demostrarle a Faraón que Dios es el Dios poderoso de Israel. Entonces esto es importante tener esto de pie, o tener esto de contexto, porque aquí viene una serie de mandamientos que serán utilizados para guiar a la nación. Simplemente digo simplemente no porque no sean importantes, sino porque solo está dando un inicio o un pie a lo que va a ser un estilo de vida, y debería de ser un estilo de vida en un momento para la nación, y no solo para la nación, sino en todos aquellos que creen en el Señor, que creen en el Dios de Israel, que creen en sus mandamientos, y no solamente que los creen, ¿no?, sus mandamientos, sus promesas, sino que también las cumplen. A mí me llama mucho la atención eso porque yo quiero poder abrir mi corazón, y creo que aunque son 10, son muy poquitos en realidad. Si hablamos de estos primeros 10 mandamientos que se dan, en realidad son muchos más, son 613 hasta lo que se ha contado, pero luego vamos a hablar acerca de eso. Me llama mucho la atención cómo es que fácilmente olvidamos cosas, fácilmente olvidamos lo que Dios hace por nuestras vidas. Eso es un mal del ser humano. Siempre, lamentablemente, olvidamos quienes hacen bien por nosotros. El Señor aquí le dice una referencia al pueblo de Dios: yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud en Egipto. La primera referencia es: recuérdate básicamente de dónde te saqué. A partir de eso, el Señor quiere que el pueblo sea un pueblo que reflexione, y a veces tenemos que volver a reflexionar de dónde Dios nos sacó para entender que obedecer sus mandamientos no es una imposición, algo difícil, algo que nadie lo puede entender. De hecho, esto es profundo porque cuando nosotros queremos obedecer los mandamientos, o pretendemos obedecer los mandamientos, tenemos esta situación de que los queremos guardar o practicar solamente porque sí, porque vamos mejorando, porque estamos siendo mejores personas. Y no funciona así. Funciona al recordar de dónde Dios nos sacó. Usted y yo tenemos una experiencia, definitivamente. Tenemos un pasado, definitivamente, que igual de repente no lo queremos recordar, de repente no lo queremos traer a memoria, y está bien. Sin embargo,
es importante recordar de dónde Dios nos sacó, no con el objetivo de remorderte la conciencia o decir no soy malo, en realidad soy una mala persona, no, sino de ver el poder de Dios, ver la sabiduría de Dios y la mano de Dios que nos ha ayudado a salir de estas situaciones. Es increíble si nos podemos recopilar de dónde Dios nos ha sacado, y es hermoso saber que Dios es un Dios poderoso y sobre todo un Dios amoroso que perdona la maldad, que perdona el corazón malo, pero no solo lo perdona, sino lo transforma a un corazón agradecido, un corazón dispuesto, un corazón de carne. Y esto de un corazón de carne es importante porque el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado como un pueblo de dura servicio, un pueblo de duro entender, de obedecer. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña y nos muestra que sus mandamientos no son difíciles de seguir. De hecho, Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Y esto lo iremos desglosando poco a poco, al ir entendiendo la palabra del Señor. Entonces, es importante eso. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Y esto que empieza con el versículo 1, yo soy el Dios Todopoderoso, que te sacó de la esclavitud de Egipto. No cualquier Dios. Luego veremos por qué digo no cualquier Dios. Porque el pueblo de Dios o el ser humano tiende a darle crédito a alguien que no es Dios. Entonces, lo iremos viendo en esta semana, en estos días. Iremos viendo esta temática de cómo los mandamientos pueden ser parte fundamental, o no, mejor dicho, no pueden ser, deberían de ser parte fundamental en nuestras vidas. Yo te dejo con esto porque pues tampoco quiero alargarme mucho. Sin embargo, quiero que puedas o podamos juntos compartir las escrituras y podamos juntos ver cómo el Dios es tan hermoso y tan precioso que nos habla a través de su palabra. La reflexión de este momento, de este día, sería: el Dios Todopoderoso que nos ama nos ha permitido tener mandamientos, nos ha permitido, nos ha dado dirección, nos ha dado pautas por donde caminar. Y qué precioso es eso, porque no es una experiencia solamente, sino que te da una guía, un manual para vivir. Y yo estoy a favor de las experiencias espirituales preciosas, hermosas. Las he vivido, las he palpado, si se puede decir de esta manera, ver cómo Dios obra, ver cómo Dios ministra, no digamos, pero igual Dios ministra, Dios obra, pero también Dios guía. Él es maestro por excelencia y es precioso que vayamos viendo poco a poco cómo es que lo hace, cómo es que da la dirección y nos da dirección cada día. Dios te bendiga, reflexionemos juntos. Recuerda, la palabra de Dios siempre sigue siendo viva, es eficaz. Nos corta, nos penetra en el corazón, los huesos, dice la Biblia, y es bueno que la observemos. Dios te bendiga.